Bueno, estamos con Claudio Lozano, es coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. Claudio, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ustedes. Hablamos de pobreza, ¿te parece? El presidente de la Nación anunció un recorte fuerte, si se quiere, de casi 3 puntos en lo que es la tasa de pobreza de la Argentina. Ahora, ¿es una tendencia que se puede sostener esta o en todo caso te preocupa? No, la verdad que no hay ninguna tendencia que indique que la pobreza esté bajando. Me parece que se peca de cierto exitismo con el manejo de los datos, cierta presentación que es más bien marketinera antes que discutir en serio el tema, cuando la verdad que es probablemente, seguramente, el drama más importante de la Argentina actual, ¿no? El tema de tener entre 1/4 y 1/3 de la población en situación de pobreza debería ser nuestra preocupación principal. En realidad el primer problema acá es que el gobierno está comparando contra sí mismo, es decir, contra la escalada de pobreza que el propio gobierno generó con sus políticas cuando la colocó en el 32,2% del segundo trimestre del 2016. O sea, la baja es respecto a lo que el propio gobierno generó con su política de devaluación, quita de retenciones, desregulación de mercados, permisividad en el aumento de precios que produjeron un salto inflacionario, un golpe inflacionario del 40% durante el 2016. Este es el primer tema. Y el segundo tema es que en realidad el INDEC mide trimestralmente, nos dio un porcentaje de 25,7%, haciendo los números, uno puede saber que el tercer trimestre dio 25 y que en realidad el cuarto dio 26,4, es decir, se produjo una caída en el tercer trimestre del 2017 y vuelta a subir en el cuarto trimestre. ¿Por qué? En realidad, la pobreza baja porque el gobierno frenó el ajuste en el marco del año electoral. En el segundo trimestre y el tercer trimestre del 2017, el gobierno concentra el gasto en obra pública que le permitió levantar el empleo de manera significativa. El tercer trimestre es el momento de mayor generación de empleo del año 2017. Durante el año 2017 el gobierno se olvidó de los tarifazos, los frenó. Durante el 2017 el gobierno mantuvo calmo el dólar. Después de que terminaron las elecciones en 2017, volvimos con los tarifazos, volvimos con el dólar, se dejó de generar empleo en la magnitud que se venía generando, con lo cual, en realidad, por eso uno tiene una caída importante en el tercero, suba en el cuarto, y si midiéramos hoy con lo que pasó con el dólar en los primeros meses, con lo que ha pasado con las tarifas, con lo que vos mismo informabas recién, con un aumento de precios que supera el 6% en los primeros 3 meses, está claro que la pobreza está arriba del 26,4% en este momento en nuestro país. Claudio, pero de todos modos todas estas objeciones tienen que ver con que no haya una tendencia definitiva, con lo que puede pasar en la próxima medición y no con la medición en sí o el sistema de medición en sí. Yo quiero preguntarte por esto porque hubo en la última semana, se habló de los proyectos para modificar el INDEC, eso por un lado, y por otro lado hubo algunas salidas importantes como la de Cintia Poc, la de Graciela Bebacqua hace un tiempo atrás, incluso se habla de alguna también por estos días, alguna posible salida que tendrían que ver más con la medición, con el sistema de medición en concreto que fue tan objetado durante el kirchnerismo y ahora no tanto. ¿Qué opinión tenés sobre eso? Respecto puntualmente a lo que tiene que ver con la medición de pobreza y la encuesta permanente de hogares, desde que empezó las nuevas autoridades, que implicó la incorporación de Cintia Poc al frente de la encuesta, se puso en marcha un proceso de reconstrucción de la encuesta que tiene niveles de seriedad importantes. Consecuentemente, en ese sentido, aparte se revisó la metodología, se puso en marcha un cambio en la canasta de bienes y servicios con la que se medía, con lo cual hay cierta credibilidad ganada en ese punto, entre otras cosas también porque estaba al frente alguien que había resistido la intervención anterior. Ahora, también es cierto que, como vos bien decís, en los últimos tiempos han pasado algunas cosas. Graciela Bebacqua se fue a poco de andar, cuestionando en alguna medida cierto apagón estadístico que de alguna forma se estaba dando. Cintia Poc también se termina yendo por una discusión respecto a la medición en la provincia de San Juan y cierto intento de tocar el asunto. Se está yendo Francisco Cerro también por razones de salud, pero la verdad es que se están yendo personas que le daban cierta cobertura de seriedad a la medición. Porque institucionalmente no se ha hecho lo que hay que hacer. Institucionalmente uno debería separar al INDEC
del Poder Ejecutivo, de aquellos que son los funcionarios cuyas políticas se evalúan con el sistema de estadísticas públicas. Y la verdad que lo que ha trascendido respecto a modificar el INDEC es preocupante, porque en realidad lo subordinaría aún más a la gestión del Ministerio de Economía. Y ya hoy han pasado algunas cosas, como por ejemplo teníamos un dato de caída del nivel de actividad económica en el 2016 y el INDEC lo tocó ahora. No se entiende muy bien por qué. Teníamos un dato de suba de la actividad en el 2017 y terminó siendo mayor. Digamos, aparecen cosas que son como dudosas. Así que la verdad que se necesita una profunda reforma institucional, no en línea con lo que está planteando el gobierno. El gobierno es peligroso, implicaría una nueva subordinación del INDEC a la gestión de economía, ¿no? ¿Qué pasa este año con la carrera entre la inflación y los salarios? El gobierno sostiene que los salarios generan, y el reajuste de los salarios genera inflación, y por eso le pone una pauta del 15% como techo. ¿Qué opinión tenés? Bueno, que queda claro que los precios le ganan a los salarios, así que el problema no son los salarios. Y está claro que el gobierno está mandando un mensaje muy claro a los trabajadores al decir que quiere paritarias del 15 en 2 tramos, para una inflación piso que está en el 20. Con lo cual en la práctica, y esto volvemos al punto de la pobreza, ¿por qué la pobreza va a bajar en un año donde el gobierno está diciendo que van a caer los salarios en su poder adquisitivo? En realidad el gobierno está diciendo, voy a hacer lo mismo que hice en el 2016, donde la pobreza creció. En el 2017 los salarios se recompusieron en parte, no recompusieron todo lo que habían perdido, pero habían perdido entre 8 y 10 puntos, recompusieron 4, le quedaron 6 puntos en el medio, pero en gran medida eso también ayudó a la modificación en el nivel de pobreza. O sea, claramente volvemos al tipo de políticas que generaron la escalada de pobreza en lugar de la tendencia descendente. Esta semana el ministro Caputo debería presentarse en el Congreso, en comisión, para dar explicaciones, bueno, justamente la comisión que tiene que ver con el control de deuda también, para dar explicaciones sobre sus vínculos con sociedades offshore, pero también con la deuda contraída, bueno, desde el que comenzó el gobierno de Mauricio Macri. ¿Cuál es tu mirada sobre las dos cosas? Sobre las explicaciones que debería dar y también sobre la deuda que hoy carga o cargamos todos los argentinos, ¿no? Bueno, primero sobre las explicaciones que debe dar, va a ir a explicar lo inexplicable. Tanto él como las declaraciones de Aranguren respecto a por qué no trae el resultado de la venta de las acciones de Shell que forman parte de su patrimonio, por qué no lo trae a Argentina. Digo, me parece que son indicaciones, primero de corrupción, claramente en el caso de Caputo, porque claramente se trata de estar sentado de un lado y del otro del mostrador. Ellos dicen que no, que tener, de hecho lo dijo el presidente y lo dijo Marcos Peña, los argentinos confunden corrupción con otra cosa. Tener un offshore yo creo, es corrupción. Bueno, eso es lo que dicen ellos. Ellos en general se caracterizan por estar adheridos a la idea de la corrupción de guante blanco, les gusta denunciar otro tipo de mecanismos. En este caso, el hecho de que las empresas donde Caputo cumplía un rol preponderante terminen siendo compradoras de bonos de deuda de la Argentina es claramente un indicio de corrupción. Y ciertamente quiere decir que Caputo está de un lado y del otro del mostrador, y que además esas mismas empresas, fruto de la gestión de Caputo, hayan multiplicado su rentabilidad por el modo en que Caputo gestionó la salida de la relación con los fondos buitre y demás, es otro indicador fehaciente en esa dirección. Lo pueden querer poner como quieran, no tienen explicación para esto. Claramente es una situación de doble moral y casi te diría una estupidez que haya un gobierno llamando a la confianza en la Argentina para invertir cuando su propio funcionario sale a decir que tiene sus fondos en el exterior porque no confía en la Argentina. Es francamente disparatado. Así que bueno, Macri puede querer defenderlo porque por otra parte es parte de un grupo empresario que ha hecho exactamente lo mismo históricamente. Digo, el grupo empresario Macri es uno de los principales fugadores de divisas en la Argentina. Por lo tanto, digo, no me extraña que lo salgan a defender, como tampoco me extraña que Marcos Peña, Brown, es bueno agregarle el apellido Brown, forma parte del establishment dominante y de esta lógica de comportamiento que en realidad
debería llevarnos a la reflexión exactamente inversa. Este gobierno cree que para resolver los problemas de la Argentina, para que haya inversión y crecimiento, hay que bajar los costos laborales. Por eso plancha el salario, por eso lo deteriora, por eso tenemos postergado el consumo, por eso crece la pobreza, por eso pasan esas cosas. Y en realidad el problema de la inversión en la Argentina es el comportamiento de este tipo de empresarios, como son los Macri, los Aranguren y demás, que en realidad terminan fugando buena parte de sus capitales al exterior. Claudio, que el gobierno ya esté pensado y lanzado en lo que es un operativo de reelección, ¿tiene que ver con el mérito del propio gobierno en la gestión o más con una deficiencia de una oposición que no termina de rearmarse? Contesto eso y voy al punto que no le contesté a ella de la deuda, pero digo, ciertamente creo que hasta el momento el gobierno no tiene prácticamente nada muy importante para mostrarle a los argentinos. Creo sí que quienes tenemos responsabilidad en las fuerzas políticas que intentan construir un país distinto, nos debemos una discusión más en profundidad para plantear una perspectiva que le abra un horizonte a los argentinos. Es muy difícil confrontar con esto desde el pasado. Se necesita una propuesta que sea nueva en este sentido, que se haga cargo de los errores cometidos y que pueda plantear una perspectiva de mayor justicia, de mayor democracia y de un horizonte de desarrollo económico distinto. Y en ese horizonte de desarrollo económico distinto está el tema de no seguir repitiendo lo que están haciendo. Estamos reiterando políticas que ya vivimos en la Argentina, las vivimos en la época de la dictadura, las vivimos en los 90, son políticas que han dado como resultado, en primer lugar, profundizar el conflicto social en la Argentina y, en segundo lugar, llevar vía el endeudamiento a nuestro país a situaciones de crisis externas con efectos realmente muy negativos. La deuda, en solo 2 años este gobierno ha cosechado casi 90.000 millones de dólares de deuda, tiene previsto en el año 2018 46.500 millones de dólares más. La dictadura militar, en todo su periodo, actualizada hoy, generó 75.000 millones de dólares. Este gobierno en 2 años ya la superó. Así que la idea de tomar deuda nueva para pagar deuda vieja es una calecita financiera que la Argentina ya vivió y que terminó muy mal. Claudio Lozano, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a usted.